Hola y todos sean bienvenidos a esta clase de historia. El tema que abordaremos hoy será la Edad Media, pero enfocándonos en la educación. ¿A qué me refiero con esto? Nos centraremos en cómo era y cómo se desarrolló durante todo este periodo. Pero antes de comenzar, generalizaremos y veremos algunas ideas de cómo era la Edad Media en general. La Edad Media es el periodo que comienza en el siglo V, con la caída del Imperio Romano, y termina en el siglo XV, con el descubrimiento de América. Este periodo se divide en dos etapas. La primera, la Alta Edad Media, que comienza del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que comienza del siglo XI al XV. Durante este periodo, lo que más se caracterizó fue el cambio de la esclavitud al feudalismo, en donde las jerarquías todavía se veían, en donde los privilegiados, que eran las noblezas y el clero, seguían en lo más alto, y los no privilegiados, que eran los campesinos y los siervos. Durante este periodo, en la educación, la Iglesia tomó el rol dominante. ¿A qué me refiero con rol dominante? Básicamente fue porque la Iglesia en aquel momento tenía tal poder que estaba al mismo lugar de casi del rey. Por eso es que la Iglesia fue el encargado de educar durante todo este periodo. Durante este periodo que fue la Edad Media, existieron dos religiones que fueron las principales aportadoras a la educación. ¿A cuáles me refiero? A la religión musulmana y a la religión cristiana, que gracias a las aportaciones de ambas se creó un proceso de evolución que dio paso a la educación a como la conocemos hoy en día. La educación musulmana básicamente se enfocó en el estudio de su libro sagrado, que fue el Corán. Pero, ¿qué era el Corán? Bueno, básicamente el Corán era como su Biblia. Era un libro sagrado con el propósito de crear mejores musulmanes a base de valores que estaban escritos ahí. Debido al constante estudio de lo que fue el Corán, se logró surgir 5 ciencias educativas, las cuales son la gramática, la poesía, la prosódica, la retórica y la literatura. Aunque en realidad no todo era el Corán, ya que ellos también veían otras ciencias, las cuales eran las matemáticas, la física, la música o la astronomía. Pero quiero recalcar un punto, es que en su inicio la educación tenía un carácter no oficial. ¿A qué me refiero con esto? Es que el pueblo era el que la ejercía. Debido a esto, ellos tenían un pensamiento, el cual era la importancia de la etapa infantil. ¿Y por qué era importante? Bueno, era más que nada porque ellos creían que la infancia era una etapa clave para la adquisición de conocimientos, en donde ellos utilizaban un método de repetición y lectura. Debido a esto, ellos también pensaban que un factor muy importante era que el alumno tenía que aprender a socializar a su temprana edad. Buena pregunta. ¿Cómo era donde ellos estudiaban? En realidad eran varios lugares, pero no voy a mencionar los más importantes. Por un lado tenemos la mezquita. La mezquita era básicamente, antiguamente eran foros o teatros, pero con el paso del tiempo se fueron utilizando para la educación. Por otro lado tenemos a la Italca. La Italca era básicamente un grupo de estudios reducido, un grupo pequeño de alumnos. Y por último tenemos a la madrasa. Esta básicamente era una universidad de carácter público que tenía una característica peculiar, el cual era que los alumnos tenían que tener la iniciativa para progresar en sus estudios. Bueno, es momento de pasar a la siguiente religión, la religión cristiana. La religión cristiana en aquellos momentos también dio grandes aportaciones a lo que es la educación
para el proceso de lo que es hoy en día. Primero que nada, la religión cristiana en aquella época tuvo como mayor representante a San Agustín de Hipona. Primero que nada, al igual que la religión musulmana, la religión cristiana también basaba su educación en el estudio de su libro sagrado, más que por esta parte se estudiaba la Biblia. ¿Por qué se estudiaba la Biblia? Porque se querían obtener 3 factores, los cuales eran entendimiento, virtud y gracia divina. Pero, ¿por qué se querían obtener estos factores? Bueno, era porque en el comienzo de la educación, esta se utilizó para lograr evitar el pecado original. La religión cristiana, al llevar a cabo su educación, utilizó diversos métodos, en el cual podemos destacar la memorización de sus versículos para el mejor entendimiento de lo que era la Biblia. Pero se crearon 2 tipos de formaciones. La primera, la escolástica, y la segunda, la secular o civil. Buena observación. De hecho, el tipo de formación de la escolástica es una de las características más importantes de lo que fue la educación cristiana. ¿Por qué? Porque la escolástica básicamente es el estudio de la Biblia desde un punto de vista racional, en el cual su mayor representante fue Tomás de Aquino. Es momento de dejar las religiones por un lado, porque ya ahora nos vamos a situar casi literalmente al final de lo que es la Edad Media. ¿Por qué? Porque ocurrieron diversos eventos que cambiaron por completo la perspectiva de lo que era la educación hasta el momento. Primero, para finales de la Edad Media ocurrieron 2 formas de pensamientos muy importantes, el cual fue el humanismo y el renacentismo, las cuales dieron un gran impacto a lo que fue la educación. Pero, ¿por qué? Bueno, el humanismo fue por el hecho de que se deja a la iglesia y a la religión de un lado, por lo tanto se ve al hombre como el pensamiento central en todo. Y el renacentismo por el hecho de que se vuelven a retomar las diversas tradiciones de la cultura grecolatina. Pero el aspecto más importante desde mi punto de vista que ocurrió a finales de la Edad Media es que la educación se empezó a ver como un beneficio para las personas. Es decir, los comerciantes empezaron a pagar a maestros particulares para que les dieran clases a ellos o a sus hijos. De esta manera, ellos en algún futuro iban a ser más sobresalientes que el resto de la población. Como mencioné anteriormente, la educación se empezó a ver como un beneficio propio, un beneficio que ellos compraban. Debido a esto, la educación tuvo unas diversas consecuencias que fueron evolucionando a como es la educación hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Es que debido a esto, la educación se tornó a pegar a las necesidades de uno. Es decir, los burgueses que compraban los servicios de los maestros particulares, ellos exigían unos tipos de artes educativos que ellos mismos querían. Es decir, los maestros se acoplaban a las necesidades de los que compraban sus servicios. Otra de las consecuencias más importantes que trajo consigo que la educación tuviera beneficios económicos fue que al maestro se le empezó a dar un sueldo fijo. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué lo menciono? Es porque debido a que antes el oficio, por así decirlo, de maestro no era pagado. Los maestros sobrevivían debido a las donaciones que les daban los mismos alumnos. Pero debido a que ahora algunos burgueses compraban servicios de maestros particulares, ellos empezaron a tener su propio sueldo. Debido a esto también se formaron
el primer gremio de maestros, el cual se logró catalogar ahora sí como un oficio fijo. Ya para finalizar, las últimas consecuencias que trajo consigo esto, que fue la educación que se vio como beneficio comercial, fue que se empezó a criticar los castigos corporales, porque antes era muy común que el maestro golpeara o castigara con diversas cosas al alumno, pero esto se empezó a criticar y a ver mal visto debido a que pues, no alentaban al alumno a seguir aprendiendo, al contrario, y que se empezó a buscar nuevas formas de enseñanza. ¿Cómo a qué me refiero? Es que se buscaron nuevos métodos didácticos para que se empezara a innovar en la educación y no fuera tan monótona como fue anteriormente. Bueno, con esto ya visto, hemos concluido la clase del día de hoy, pero pues les voy a dejar un pequeño trabajo. ¿En qué consiste? Será un pequeño crucigrama en el cual mostraré en pantalla, en el cual se necesitará realizar para identificar si lograron captar el conocimiento de este video. Bueno, aparte, eso ha sido todo y hasta la próxima.